Así que hoy seguidamente vamos a estar teniendo la participación de... ¿Qué se me hizo? No la veo. ¿Salió? Doña Judith, ¿dónde está? No la veo. Bueno, aprovechando. Misiones es todo aquello que se enfoca en expandir el reino de Dios y que podemos nosotros ser participantes. Toda iglesia en todo lugar del mundo ha sido producto de una obra misionera local o misionera internacional. Misiones no solamente es salir del país, misiones es a todo lugar fuera de su casa donde usted lleve la palabra de Dios. Por lo tanto, yo agradezco al Señor porque esta comunidad, si no me equivoco, tal vez más de 25 años atrás, Dios puso en el corazón, a veces nos mueve a lugares donde no sabemos. Por eso dice la palabra del Señor que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Y quizás don José Luis y doña Anabel no se iban a imaginar que el ellos venir, porque ellos no vivían aquí, no son oriundos de acá, pero al venir acá y que Dios les diera su propiedad, iban a ser el canal por el cual Dios iba a hacer que esta obra se iniciara. Se inició con una campaña de niños hace muchos años. No era lo que se ve ahora. No había nada, no se tenía nada. Pero la obra misionera es fe. ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros le servimos a Dios y hablamos de un reino, porque Él dijo, cuando Él inició el ministerio, se ha acercado el reino de los cielos. Es el reino, es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Así que ustedes ven esas banderitas que al propio yo siempre quise tenerlas. Hay 22 países en todo el continente americano, desde América del Norte, Central y Suramérica. Es nuestro continente, es el lugar donde Dios nos ha puesto. Pertenecemos a América Central. Debemos de orar por esos países. Tenemos misionero actualmente al que apoyamos en Ecuador, a nuestro hermano Giovanni Rodríguez. También apoyamos al hermano Logan, que aunque ya está retirado del campo misionero, trabajó por más de 30 años, fue misionero en Belice y Dios nos permite seguirlo apoyando. Gracias a sus aportes, porque la iglesia recoge aportes y los promueve y los canaliza de manera efectiva sin que ustedes vayan a dudar si esa ofrenda realmente está siendo dirigida a eso. Yo quiero que ustedes tengan la plena convicción que las ofrendas que han podido dar y que este es el primer culto misionero del año 2021, del mes de enero, los cuartos domingos de cada mes, deben de ser congregacionalmente. Porque Judith hace mucho tiempo me dijo, pastor, ¿es Cefalán una iglesia misionera? Y yo le dije, sí, somos una iglesia misionera. Somos el producto de las misiones. Amén. Y usted pueda identificarse plenamente con ser un misionero. Amén. Así que abramos nuestro corazón. Judith ya tuvo su experiencia internacional de hacer misiones. Dios me dio, antes de ser pastor, la oportunidad de también hacer misiones fuera y localmente. Así que cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer misiones. Porque si tenemos a Cristo, es lo único que ocupamos. Después de tener a Cristo, ir y anunciar el Evangelio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Mi hermana Judith.
Nos ayuda un poco estar aquí al frente, ¿verdad? Para quitarnos el cubrebocas. Dios es fiel y es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para poder estar aquí al frente, para los que estuvimos ayer en reunión, más o menos escucharon el viernes, escucharon el testimonio, ¿verdad? De veras que para volver a hacer lo que Dios quiere que hagamos y a lo que fuimos llamados, porque no todos tenemos el mismo llamado y el mismo don. A uno se le dio el don de profecía, a otros se les dio el don del conocimiento, el don de la fe, el don de hacer milagros, el don de evangelizar, de enseñar y predicar. Y pues Dios, que sigue siendo fiel y es fiel, esta mañana me da el privilegio otra vez de subir aquí a este altar a honrarle. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable? Creo que todo ha venido concatenado en una palabra, como en un eslabón. Muchos de los que estamos aquí hemos estado viviendo, no solo por la pandemia, sino por situaciones familiares o personales, y a los que no lo han dicho, el Espíritu Santo da testimonio a esta sierva de que también han pasado cosas duras, pero que tremendamente, al igual que yo, se han determinado a seguir las pisadas de Jesús. El tema que voy a exponer hoy es siguiendo sus pisadas. Este propósito de este tema tiene un propósito no solamente de tipo doctrinal, o si usted lo quiere ver así, como que casi siempre se predica lo mismo, que el modelo es Jesús, que sigamos a Jesús, que somos creyentes, que somos imitadores de Cristo, sino más bien es como un recordatorio. Dicen que honra lo que honra merece. Hoy se trae honra a unos padres que traen unos hijos al templo. Hoy se trae honra a unas personas que determinaron en su corazón, viniendo de tierras lejanas, como son mi hermana Anabel y su esposo, como lo es mi persona. Yo no soy de acá, yo soy guanacasteca. Yo mucho tiempo le pregunté al Señor, han pasado ya 27 años de que vivo en Limón, y muchas veces yo le pregunté que por qué me había traído aquí. No solamente por el hecho de haberme casado, de haber formado una familia, sino por todas las circunstancias que se dieron alrededor en el propósito de Dios, entiendo ahora, para que yo llegara aquí. Y saben una cosa, estamos en un lugar privilegiado. Yo no sé cuántos han escuchado Limón, la provincia 7, el número perfecto de Dios. Limón, ciudad de la vida. Yo la llamo Limón, tierra de avivamiento. Yo misma en algún momento me he hecho llamar ahí anónimamente la profeta del avivamiento. Hace como 11 años, cuando pasé un proceso también del Señor, el Señor me hablaba de una profecía dada para Limón, un puente estratégico entre las naciones, donde se iba a convertir Limón como en un Capernaum. Capernaum en los tiempos de Jesús era un puerto donde Jesús una y otra vez tenía que trasladarse, históricamente hablando y según lo que los estudiosos cuentan, más de 2.500 kilómetros a pie. Pero él determinaba a volver a ese lugar a predicar. ¿Y saben por qué era? Porque tremendamente en ese lugar se reunían en aquel tiempo todas las culturas, las etnias, las nacionalidades diferentes, porque era un lugar estratégico, no solamente comercial, sino a nivel religioso. Eso mismo me hablaba el Señor para Limón. Así que esta mañana yo lo quiero felicitar a usted y a mí misma por ser privilegiados de estar en un Capernaum que Dios escogió en este tiempo postrero para ser un seguidor de Jesús, para haber conocido aquí verdaderamente a Jesús. A ese Jesús que si tal vez en algún momento alguien nos lo presentó, nos lo comentó, escuchamos a través de una campaña pública, de la radio, de un mensaje de una persona que exponía en un lugar donde usted fue invitado, donde se dio esa palabra. Yo lo quiero llevar rápidamente al libro de Mateo. Este tema está inspirado en el libro de Mateo 16 y solamente en un verso, en el verso 24. Yo lo voy a leer para usted. Si usted gusta, lo busca. El verso 24 dice de la siguiente manera: la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, oiga, y tome su cruz y sígame. Aquí tiene una reflexiva esta Biblia del predicador, y dice que negarse a nosotros mismos tiene que ver con una condición de negarnos muchas veces a nuestras propias fuerzas y capacidades. ¿Y sabe qué significa tomar su cruz? Tomar su cruz significa tomar el beneficio del precio de la sangre carmesí que Jesús pagó por usted y por mí en esa cruz. Declarar sobre usted esa sangre, que esa sangre es suficiente y le da acceso no solamente a un lugar como este físicamente o ahí donde usted está, sino que le da lugar a ese trono de gracia, a ese lugar santísimo. Cuando el velo del templo se rasgó a la mitad, dice, cuando aquel día que Él resucitó con poder de los muertos, ese velo se rasgó por la mitad y le dio acceso a través de esa sangre del nuevo pacto a usted y a mí, para tener acceso también ahora a poder traer esta palabra de predicación y escucharla y recibirla en su corazón. Porque yo quiero orar brevemente al Espíritu Santo y pedirle que esta palabra llegue a su corazón, pero más que a su corazón, a su espíritu. Que como traspasó mi corazón desde antier, ayer, todavía hoy en la madrugada, cuando el Espíritu Santo me despertaba a orar, me decía que esa palabra tenía que penetrar hasta lo profundo, porque no es solamente un evangelio de escuchar, un evangelio de vivir, un evangelio de creer y de seguir avanzando. Esa es la palabra que yo quiero que quede en su espíritu esta mañana, y pido al Espíritu Santo en este momento que le sea revelada a su vida como me ha sido revelada en este tiempo a mi vida, en el nombre de Jesús. Quiero contarle brevemente como parte del recorrido. Muchos de los cristianos estamos muy llamados o nos identificamos, ¿verdad?, con el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? A muchos nos gusta escuchar que Pablo fue el que escribió gran cantidad del Nuevo Testamento, que Pablo es el tremendo que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que Pablo es el que dice que he aquí ahora no vivimos por lo que vemos, ¿verdad? No vivimos por lo que vemos, sino vivimos por fe, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio del que nos amó. Pablo dice muchas cosas que impactan nuestra vida, y que si alguno también esta mañana que estaba aquí lo había escuchado, pero no sabía quién lo dijo, ese es el apóstol Pablo. Muchos creyentes, cuando nos inspiramos y motivamos a leer estas sagradas escrituras, encontramos en Pablo un modelo verdadero de un seguidor de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Como le dije hace un momento, honra lo que honra merece. El pastor el viernes nos recordaba un poquito a los líderes de la congregación del testimonio de lo que está pasando en la iglesia en China. En China se está dando un mover de avivamiento personal e individual y de iglesia tan poderoso, y no me refiero como iglesia a templos físicos, porque ellos ni siquiera tienen la capacidad de poder tener ese privilegio que usted y yo tenemos. Pero tremendamente se están reuniendo hasta en catacumbas a escuchar la palabra y a compartir la palabra. Si usted se mete al YouTube, hay películas grabadas en el HD del mover en China. Ellos están tratando por todos los medios de hacer llegar un mensaje de evangelización al mundo, de un reino de poder, del reino de Jesús, de un reino que no es de este mundo. Es el reino que desea establecer Cristo, y que todo lo que está pasando a nuestro alrededor debe acontecer según las Escrituras, para que Jesús venga y establezca ese reino con nosotros, y quiere desde ya que usted y yo lo empecemos a establecer también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo les quiero hablar de una persona en el siglo pasado que se movió con un impacto poderoso en su vida. Esta persona escribió un libro muy interesante que yo lo estoy terminando de leer, que se llama El hombre espiritual. Es Wat Magnin. Es un autor cristiano, pero también un hombre como al estilo de Pablo, que se levantó en China en el año 1920, a los 17 años, cuando después de mucho tiempo de haber sido criado en un hogar evangélico, él no tomaba una decisión en su vida definitiva, radical,
de seguir a Jesús. Pero tremendamente a través siempre de esas personas que llegan a nuestra vida, ¿verdad? Aparece una misionera. Dios todo lo asocia, ¿verdad? Y bien precioso que es el Espíritu Santo, y yo le alabo por eso. Margaret A. Baber, ella vino a hablarle a Wat Magnin de Cristo, de qué era lo que estaba pasando con él. Y saben una cosa, tremendamente se volvió en una discipuladora, una maestra fiel para este hombre, y lo llevó a un punto de encuentro con Cristo para que él conociera y experimentara verdaderamente el mensaje de la cruz, el motivo real y personal que debe transmitir a nuestra vida el mensaje de la cruz. Este hombre vivió muchas experiencias fuertes, hasta perdió a su esposa estando encarcelado. Se la creyó fielmente hasta el año 1952, predicó 30 años. No fue formado teológicamente ni formalmente en ningún instituto, pero tuvo la mejor formación, como decía Pablo. Tuvo al maestro de maestros, al Espíritu Santo, tuvo a Dios mismo revelado a su vida. Y estas escrituras que yo también leí y le releía estos días, y he estado tratando de hacerme el propósito de volver a leer por lo menos un versículo que sea como el pasto fresco para rumiar cada día, para que animen mi vida y mi fe y me ayuden a alcanzar cada día mayor fe, porque realmente se necesita mucha fe en este tiempo. Fe como la de Wat Magnin, para llegar a aceptar que lo metieran hasta la cárcel, ¿sabe? Por predicar el evangelio. Él se la creyó igual que Pablo. Según las escrituras, dice que algo importantísimo que yo quiero retomar en esta mañana es un aspecto importante de un seguidor de Jesús. Como punto número 1 con este tema es que usted y yo sepamos escuchar el llamado cuando llegue ese momento, como dice el libro de Mateo. Si usted quiere, anota por ahí en 1 Samuel 15:22. Hay otro momento, y en ese aspecto se resalta de ese versículo otro factor, otro valor importante de un seguidor de Jesús, y es la obediencia. Dice ahí, parafraseando el versículo, que Dios no quiere más sacrificios, sino que quiere la obediencia. Vale más la obediencia para el Señor que el sacrificio. Usted puede decir o hacer muchas cosas diciendo que las hace incluso para el Señor, pero si solamente las hacemos para ser vistos o para decir, como muchos, hoy escuchaba un canto en la mañana, como muchos fariseos que andan por ahí, que dicen ser cristianos, pero que su corazón está lejos de Dios. Cuando hacemos esas cosas, Wat Magnin era uno que en sus escritos hablaba mucho de esto. Es mejor conocer verdaderamente el verdadero valor de cuando yo menciono el nombre de Jesús y el precio que tiene ese nombre sobre mi vida, y la sangre de Jesús, el sacrificio de la cruz. ¿Qué simboliza realmente esa cruz para mi vida? Cuando yo decido morir y negarme a mí mismo en esa cruz también, y dejar todo aquello pasado en mi vida, todo aquello que el Espíritu Santo me ha venido hablando, que ha afectado mi vida, que ha afectado mi generación, que ha afectado mi familia, que ha afectado mi comunidad, que ha afectado una nación. Porque usted y yo no estamos ciegos para en este tiempo darnos cuenta que si Dios, porque Dios está en el asunto, dice que ni una hoja del árbol cae sin que Dios lo permita. Esta pandemia Dios la permitió. Hubo mucha gente orando para que la pandemia cesara, y hay testimonio a través de las redes sociales de hermanas que son intercesoras tremendas a nivel mundial, que recibieron una palabra de confirmación del Espíritu Santo, que dejaran de estar orando por pedir que la pandemia cesara, porque Dios lo había permitido. ¿Saben por qué? Porque todo es necesario que acontezca en este tiempo. Dice que oiremos rumores de guerra, oiremos de enfermedades, de terremotos, de un montón de cosas, pero que aún no es el fin. Pero es necesario que acontezca para que usted y yo hasta el final, como Wat Magnin, no lo olvide. Si quiere un día busca la biografía toda en internet, es poderosa. Como el apóstol Pablo, como Esteban,
siendo apedreado ahí por los mismos. Como Isaías cuando fue aserrado por la mitad, ¿verdad que sí? No estoy equivocado, fue Isaías, el profeta. Como muchos más, como Juan el Bautista, que dijo que él no era digno ni siquiera de atar la correa de las sandalias del que venía él anunciando, ¿verdad? Que venía atrás de él, y ese era Jesús. Vamos por un punto 3. Juan 12:25, voy a leerlo rápidamente para usted. Fue uno de los aspectos en la vida moral que yo rescataba con este recordatorio del Espíritu Santo. A él le interesaba que se hablara de este hombre como modelo para la fe cristiana también a nivel hispano, si lo queremos decir así, a nivel latino, a nivel tico, porque de repente como que el testimonio de otro nos puede animar a nosotros a entender que la fe también no todo es bonito, hermanos. Ser cristiano no es todo bonito. Ser cristiano muchas veces trae sufrimiento, pero sabe una cosa, el sufrimiento te vuelve más fuerte. El sufrimiento te convierte en una persona donde ese don de fe que yo le hablaba hace un momento crece tanto que llega un momento en la vida suya que ni siquiera usted creía que tenía tanta fe. Incluso que usted misma o yo mismo me llego a dar cuenta que ese Dios que yo decía tener es más grande, es más poderoso, es más fuerte, es más invencible de lo que usted y yo podíamos creer. Es un Dios omnipotente, como decía el pastor, un Dios que tiene todo poder para hacer. Yo leí ayer, todavía no quiero enseñarle algo que estoy haciendo, pero el libro de Lucas 1:37 dice: no hay nada imposible para Dios. Esta mañana hay alguien que necesita escuchar esto, así como yo lo escuchaba estos días. Es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu mismo que descendió sobre los apóstoles en Hechos capítulo 1 y 2. Es el Espíritu mismo que bajaba cada vez que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero que aún así no cesaba de enviar escritos a los que estaban afuera en las iglesias, incluso a Timoteo, para decirle que no fallara la palabra de fe que había sido puesta en él. Es el mismo Espíritu que cuando Watman Nee recibió la noticia de que su esposa murió y pocas veces dejaron ir a visitarlo a la cárcel a él. Pocas veces, dice, oiga, no lo dejaron nunca ver a nadie más del exterior. Pero igual que Pablo, Watman Nee no dejó de enviar escritos. Escritos poderosos que hasta el día de hoy hay infinidades. Le puedo comentar que por la obra biográfica de él y la obra de fe de este hombre hasta el final, Watman Nee logró fundar más de 700 iglesias en China. Impacto evangelístico a nivel mundial hasta el día de hoy. No hay otro hombre que se haya levantado en el continente asiático que haya tenido mayor trascendencia de fe y de poder en esa fe que tenía, del Espíritu Santo en él para impactar las vidas. Y era un hombre común y silvestre como usted y como yo. No necesitaba hablar cosas tan extravagantes. Dicen que el testimonio de él era tan poderoso y tan sencillo, pero tan complaciente para el que lo escuchaba, que inmediatamente se convertían a Cristo. Usted sabe qué poderoso es eso. No tener yo que andar diciéndole a la gente: arrepiéntase. No tener que decirle a la gente: es que si usted no se arrepiente se va a ir al infierno. No tener que decirle a la gente: yo soy cristiana. No. Un testimonio de poder que donde usted pase, como pasaba también con el apóstol Pedro, en su primera predicación humildemente, en el libro de los Hechos, cuando este hombre se levanta en poder, siendo quizás el menos indicado o el más iletrado para algunos teólogos, ¿verdad? No para mí. El mensaje que él dio en predicación tuvo tal impacto de poder y conocimiento de la historia bíblica que más de 3,000 personas se convirtieron. Y es impresionante que nosotros nos podamos dar cuenta a través de la palabra lo que puede hacer el seguir las pisadas de Jesús, el realmente saber lo que significa el seguir a ese que murió en un madero, a ese que puso su vida completa en una cruz, que se negó a sí mismo, negó su condición de rey, su condición de hijo, su condición de heredero, de primogénito, para venir entre nosotros y sufrir todas las cosas y vivir todas las cosas, porque fue tentado en todas las cosas. Imagine todo lo terrenalmente en que usted y yo pudiéramos ser tentados.
Jesús también lo vivió en aquella década, en aquel tiempo. Y Jesús lo soportó. Y supo decir que no. La negación es parte de un aspecto importante en la vida de un creyente y fundamental para ser un seguidor de Jesús. Eso fue lo que marcó la vida de Watman Nee. Vean la fotito, por aquí la imprimí como para tenerlo de recuerdo. Nunca hago esto, hermanos, nunca hago un bosquejo tan formal. La pastora y yo somos de la mano, ¿verdad, pastora? No somos de hacer bosquejos tan formales. Pero Dios hasta me inspiró para guardarlo. Honra al que honra merece. Uno de los mártires más, pero también de los primeros que serán levantados en aquel día por promesa bíblica. Porque dichosos, dice, los que, ¿verdad?, por la predicación y anunciación del evangelio. Voy a leer para ustedes San Juan 12:25, como les dije, y dice de la siguiente manera: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dice, amar la vida y perderla es un meollo bastante significativo para el hombre. ¿Saben una cosa? Hay muchas personas que cuando estamos en un punto extremo de enfermedad, de situación, de crisis, nos pasa un accidente, nos quebramos un brazo, nos cortamos un dedo. A los que son diabéticos, que les cortan los deditos pulgares o un dedito del pie, o a la persona que pierde una parte de su cuerpo. A veces este momento que llega es durísimo. O cuando se pierde un hijo, una madre o un padre, ¿verdad que sí? Pero tremendamente, cuando el ser humano llega a la esencia misma de entender que esta vida que tenemos es un préstamo también, y es un privilegio, si a Dios le place, volvérnosla a dar y devolverla en abundancia para dar testimonio. Porque cuando Dios hace estas cosas, hermano Agapito, ¿sabe para qué es? Para glorificarse, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para darnos la esencia viva de reconocer que todo lo que pedimos creyendo en el nombre de Jesús, siendo seguidores de Jesús y creyéndolo en nuestro corazón, lo vamos a tener si se lo pedimos al Padre con mucha fe. Porque es importante tener fe. La fe es eso intangible, eso que usted y yo tenemos, pero que a veces nos cuesta ponerla en práctica, ¿verdad que sí? Pero que cuando llega ese momento y nos afirmamos en ella y nos arraigamos en esa palabra de fe, de repente se mueve en el mundo espiritual algo tan poderoso que yo tengo la confianza inmediata de saber de que Dios está obrando, como dice el canto, aunque yo no pueda ver. Vemos a través ya no de los ojos físicos, sino a través de esos ojos de fe, donde Dios dice que el justo por la fe vivirá. ¿Verdad que sí? Y Watman vivió en esa fe, ¿vieras? Al punto extremo que cuando él terminó su predicación, quiero leer la parte final del discurso de Watman. Vean la parte final de este hombre. En el año 1972, él murió un 30 de mayo en la cárcel después de 20 años de cautiverio en China. Fue arrestado y encarcelado por causa de su fe, y después de 15 años o más de 15 años de prisión, él llegó al final de su peregrinaje en esta tierra. Dice, él bajo su almohada dejó un pedazo de papel que tenía varias líneas de grandes caracteres escritos con una mano temblorosa que decían, Cristo es el Hijo de Dios, quien murió por la redención de los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande que hay en el universo. Muero a causa de mi fe en Cristo. Estas fueron las últimas palabras de un moribundo. Parte del testimonio de este hombre fue de que él sufrió de tuberculosis en sus giras. Parecía ser que estaba tan dedicado a la obra de fe y a la obra evangelizadora que cuidaba muy poco su salud. Vean qué tremendo, porque él vivía por una fe mediata e inmediata, donde hoy me enfermo y le creo a Dios y mañana sigo, ¿verdad? Nada de medicinas. Vean qué tremendo, ¿verdad? Yo a veces digo que de veras hay fe locas, yo la llamo así. Es una fe loca, hermano, en serio. Vieras que una vez a mí me pasó una situación cuando, bueno, eso casi no se lo cuento, pero cuando viajamos al África había que coger un subterráneo
Y el chiste es que las que iban en el viaje dirigiéndonos estaban muy acostumbradas a hacer estos viajes y ellas corrían con las maletas como súper, ¿verdad? Yo no sé. Yo decía, estas mujeres yo las admiro porque eran mayores que yo en edad y todo, y yo las veía correr con una agilidad con esas maletas tan pesadas. La maleta era la más grande. Íbamos por 19 días y había que llevar bastantes cosas, más otras que nos pidieron llevar. Oiga, y en el subterráneo a mí se me quebró el pie. Yo no olvido nunca eso. Donde venía tan rápido, no es eso de que para y usted se sube, ¿verdad? No, eso es que se para como unos, pero son minutos y todo el mundo sube corriendo. Y ellas subieron todas y nadie me ayudaba con la maleta, y yo toda inútil corriendo con la maleta. Y había dos muchachos bien altos, dos europeos. Y cuando yo sentí que a mí se me dobló este pie de viaje, donde yo iba a subirla como un pedestalcito, yo me vi el pie, hermanos, y juren lo que yo creí. Y por un instante, ¿verdad? Señor, ya no lo logré, ya no llegué al otro lado, ya no llegué al puerto, allá al Mediterráneo. ¿Qué voy a lograr con este pie? De viaje ese huesito se me veía y el pie doblado de viaje, y yo me puse a llorar. Y vean, lo único que yo me acuerdo que yo grité fue: Jesús, ¿pero por qué? ¿Verdad? Jesús, Jesús, dije yo. Y los dos muchachos estos europeos se quedan en la puerta del subterráneo, y en vez de darme la mano o ayudarme con la maleta, dicen: vale, tía, pero tú ¿por qué vienes a hablar de ese Jesús aquí a Europa? No miras cómo tiene a España en crisis. Y ustedes saben que yo volví a ver al cielo otra vez y le dije: Jesús, es necesario que usted haga un milagro en ese pie, porque yo tengo que ir a África a predicar, y que más europeos de estos vean cuál Jesús yo le creo. Oigan, y cuando vuelvo a ver otra vez para abajo, el pie estaba bueno. Ven qué impresionante es cuando llega ese punto de fe inmediata. Yo solo grité un nombre: Jesús. ¿Por qué, verdad? Pero después: Jesús, como diciendo auxilio. Y aquellos hombres que han perdido la fe, porque España es un país muy golpeado por la falta de fe. La gente allá cree que aún teniendo diamantes, Swarovski, todas las mejores perlas cultivadas de agua dulce y salada, y aún así ellos se confiesan pobres por no poder ir a los moles todos los días, Anita. Para ellos nosotros vamos allá y somos ricos porque pudimos viajar donde ellos. Pero nos detestan cuando ven nuestros colores de piel, porque ellos son tan machos y altos, ¿verdad? Tan genuinos según ellos, que a nosotros nos ven como nada. Y más si escuchan en nuestros labios el nombre de Jesús. Es impresionante. Ser un seguidor de Jesús incluye en sus aspectos, en lo que yo anotaba aquí según esa escritura, la negación. Dice el apóstol Pablo en el libro de Santiago 1, verso 2 y 3, que quiero que lo vaya a leer conmigo, porque ya casi vamos terminando. Dice de la siguiente manera, voy a leérselo rápidamente. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Hay otras Biblias que dicen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra para paciencia. Trae un comentario muy hermoso que quiero leérselo, y dice de la siguiente manera: sí, esa fe es la fe genuina, porque las pruebas van a ayudarte para desarrollar tu persistencia. ¿Sabe qué es la persistencia? Eso que cuando usted dice que ya no puede más, que ya no va a avanzar, eso que usted dice: ya no lo voy a lograr, o ya no lo logré, usted se cae, pero se vuelve a levantar. Eso hace un verdadero seguidor de Jesús. Cuando Saulo, que todavía no era Pablo, cayó en el camino creyendo hacer lo bueno y siguiendo a la propia iglesia de Cristo, y Jesús mismo se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego en ese momento. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta mañana hay alguien aquí que necesita escuchar esto. El Espíritu lo pone en mi espíritu. Yo soy el Jesús que tú persigues. Yo soy el Jesús que necesita encontrarse contigo en el camino, y que hoy te dice el nombre que te quiere decir y que tú escuchas ahí porque te estoy hablando. Aquí estoy. Me ha buscado por tanto tiempo y aquí estoy, esperando convertirte en un seguidor de Jesús, en alguien que conozca de tal manera la cruz y el sacrificio de la cruz en su corazón,
para que yo pueda habitar y morar y pueda realmente ser un testigo de mi obra en esa cruz. Quiero que por este momento que usted y yo, iglesia, cerremos nuestros ojos. Y yo sé que esa persona que ha escuchado esta palabra de predicación y estos testimonios que al Espíritu Santo le ha placido que escuchemos a través de lo que nos revela su palabra y la obra biográfica de una vida en otro lugar del continente que fue impactada también como la de Wat Magni. Hoy el Señor está diciéndole a esa persona: tú no viniste a este lugar, tú no llegaste hasta aquí para retroceder, tú no escuchaste de mi palabra para mirar atrás, tú no escuchaste de que yo soy Jesús, tú no dijiste yo voy a ser un seguidor de Jesús o no lo quiero ser, porque tal vez en algún momento dijiste me da miedo serlo, pero estás aquí porque en mi propósito y en mi tiempo te tenía para este tiempo, para que te encontraras conmigo en el camino. Y aquí estoy ofreciéndote el precio de mi sangre una vez más, que está sobre ti, que está sobre tu casa, que está sobre tu familia, que está sobre tu simiente. Y cosas grandes, cosas que tú no conoces aún, que ni han subido a tu corazón, ni han escuchado tus oídos, ni tus ojos han visto, son las que te voy a mostrar y las que te quiero mostrar, porque yo soy Jesús. Esa misma voz que has dicho muchas veces inconsciente, cuando ibas a cometer un error, cuando ibas a hacer algo que tú mismo sabías que no era correcto, que tú misma sabías que no era correcto, pero yo estaba ahí hablándote. Mi espíritu estaba ahí. Y esta mañana está en este lugar para decirte: aquí estoy con mis brazos abiertos. Si tú has escuchado esta voz esta mañana y eres tú, o tu mujer, o tu hombre, el que necesitabas escuchar esta palabra, porque incluso antes de salir de tu casa le dijiste: Señor, yo quiero ir a ese lugar y no sé para qué me llevas. Tengo miedo de ir a ese lugar, no sé qué voy a escuchar en ese lugar, pero en tu corazón y en tu espíritu no ha dejado de resonar ni por un momento esa voz de Jesús diciéndote: eres tú. Sí, quiero convertirte en un seguidor mío. Quiero que me sigas de tal manera que te niegues a ti mismo y que muera en ti todo aquello viejo, todo aquello que no sirve, todo aquello que te ha hecho sentir triste, sucio, opaco, incluso que te ha robado los sueños y las aspiraciones, pero hoy te las devuelvo. Yo soy ese Jesús. Si usted es esa persona, quiero que ore conmigo esto. Yo no le voy a decir que levante su mano, yo solo quiero que usted repita conmigo esta oración, para que Jesús se entrone en su corazón y en su vida y usted pueda seguirle, le anhele conocer y que su Santo Espíritu se le revele a través de su palabra, para que usted pueda ser ese hombre y esa mujer de valor, y ese hombre o esa mujer que Dios está llamando y que llamó esta mañana. Señor Jesús, hoy, Señor, he escuchado esta palabra y sé que esta palabra es para mi vida, y te doy gracias, Señor, por esa palabra. Señor, mucho tiempo estuve lejos de casa, mucho tiempo ni siquiera tuve una casa de oración donde ir, pero esta mañana estoy en esta casa, Señor, estoy en este lugar, y yo te doy gracias porque llegaste a mi vida justo a tiempo, porque, Señor, cosas de veras que había creído que no tenías el poder de hacer, las has hecho y las seguirás haciendo, Señor, porque yo sé que esas palabras, que esos momentos en que te clamé ahí en mi habitación, muchas veces, Señor, dudé, pero cuando escuchaba las noticias que traían, tú me dijiste: viste que sí te escucho, viste que soy real. Y esta mañana sé y entiendo cuál era el propósito. Señor, te invito, Jesús, te invito, Señor, y creo en tu palabra, creo en esta palabra expuesta. La palabra de Dios dice que si yo confieso el pecado, abogado tengo para con el Padre, y es a Jesús el justo. Hoy te invito, Jesús, a ser parte de mi vida. Te invito a que te entrones en mi corazón, a que tomes el control por completo de mi vida. Te pido perdón
por lo que haya hecho, tanto consciente como inconscientemente, todo lo que se haya llamado práctica de pecado en mi vida, toda iniquidad, toda maldición, todo lo que me haya alcanzado por las puertas de pecado que abrí en mi vida, Señor. Hoy te pido que las quites de mi vida y las envíes a la mar profunda, Señor Jesús. Y una cosa más, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser recordado aquel día, no solo como ha sido recordado este hombre esta mañana y te ha placido que sea recordado, o todos los que han sido mencionados. Yo quiero ser recordado, yo quiero ser recordada ese día, porque yo quiero, Señor, también ser un seguidor de Jesús, que pueda decir y no solo dejar escrito debajo de una almohada que conocerte era lo mejor que me pudo haber pasado en el universo, sino, Señor, porque esto me causó gozo. Aún teniendo aflicciones, aún teniendo pruebas, sé que de ahora en adelante puedo confiar y puedo volver a clamar en fe, y tú me vas a escuchar y tu Santo Espíritu me va a guiar, porque sé también que hay una promesa, y esa promesa es que el Espíritu de Dios va a reposar sobre mí y estará en mí y me va a guiar de ahora en adelante. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús, por esa vida. Hoy hay fiesta en el cielo, porque tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hoy celebramos, Señor, esa fiesta nosotros también aquí en la tierra, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el poder de tu palabra expuesta a través de las naciones, a través del testimonio de otros hombres y mujeres de fe, y de tu palabra que ha sido expuesta, esta palabra recordándonos esa fe, ese encuentro que esas personas tuvieron y ese testimonio de vida. Ayúdanos a los que estamos aquí y a los que están en las naciones llevando esta palabra de fe y de testimonio, para que ellos también sean llenos y embestidos del poder del Espíritu Santo, y que la fe tuya repose sobre sus vidas, Señor, abundándolos en toda bendición espiritual y obrando en ellos en fe y en testimonio y en poder, en milagros, para que tu poder sea extendido sobre la tierra y hayan más seguidores de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto le quieren dar un aplauso al Señor? Quiero que anote la lectura de Filipenses 4:11, y cuando usted llegue a su casa la termine de leer. El quinto punto y aspecto de un seguidor de Jesús es aprender a depender con gozo de Dios, de Jesús. Ese es el quinto punto y el cierre de esta predicación. Quiero pasar a mi hermano José Luis para que nos ayude a hacer la oración.